Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Vive aquí y ahora. Libérate de quejas y maldiciones, de odios y angustias. Logras o malogras el día si te atormentas por lo malo que te ocurre hoy. Repite durante el día de hoy estas aliviadoras afirmaciones. Yo dejo aparte todo lo que me preocupa, todo lo que se me relaciona con las tensiones por mi actividad presente. Me despego de las cosas y de las ambiciones. Cancelo los resquemores con otras personas. Yo perdono en forma total las ofensas que he recibido y me siento libre. Recuerda siempre lo que dice Efesios 5, 15, 16. Mirad atentamente cómo vivís, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo presente. De esta manera, iniciamos al día. Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos Radio Escuchas y que nos ven a través del YouTube de Radio Claret Digital. Sean todos bienvenidos a su programa Al Día, ya hoy lunes 30 de marzo, ya prácticamente se fue el tercer mes del año, se fue el primer trimestre de este año 2026. Y con ellos también está despidiéndose y iniciando ya pronto el mes de abril. Ya eso va poquito a poquito, pues ya estamos finalizando este mes. Hay muchos que de repente ahorita mismo hay platita en la calle, hay chenchencito en la calle. No se lo gaste todo, hay que economizar y ahorrar y mucho más, que la gasolina sigue subiendo. Así que entonces hay que ahorrar un poquito, amarrar un poquito, ¿verdad? Ese chenchencito y no gastárselo todo, ¿no? Saludos a todos, en verdad, en este preciso momento. Buen provecho en este lunes de plato abierto. Esta semana, como es Semana Santa, vamos a tenerlo de plato abierto, sabiendo muchos que, bueno, el día Viernes Santo es de ayuno y abstinencia. Por eso es que ahí de repente no menciona nada. Pero bueno, esta es una semana también laboralmente hablando corta, ya que estaremos con ustedes hasta el día miércoles santo. Ahí estaremos con ustedes, pero bueno, vamos a iniciar esta Semana Santa como Dios manda, así mismo es, ¿no? Ya hoy, lunes santo, llegamos a la Semana Mayor, llegamos también ayer, para muchos ya llegamos al Domingo de Ramos, el día de ayer. Muchas parroquias celebraron este gran momento, la entrada triunfal de Cristo, ¿verdad? El Rey de Reyes entrando. Así que bueno, eso es lo que celebramos, ¿no? En ese Domingo de Ramos, esa entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y bueno, saludando nuevamente, reiterando ese saludo a todos nuestros amigos quienes nos ven a través del YouTube de Radio Claret Digital, como también nos sintonizan en las diferentes frecuencias de Radio Hogar, la voz de tu iglesia, a nivel nacional. Saludos a todos los que se encuentran en cabina en Radio Hogar, igual que aquí a Samir, que nos está acompañando en la cabina de controles. Y bueno, tenemos mucha información para este lunes, ¿verdad? Para esta semana, como lo dije, que va a ser corta, pero con mucha información. Por supuesto, también con uno que otros, de repente, comentarios que podamos tener. Y de repente, bueno, iniciamos nuestro comentario y decirlo, ¿no? Que lamentable lo que sucedió en el partido de béisbol entre Los Santos y Veraguas. De repente, puede pasar, ¿no? Una diferencia entre jugadores, pero lo triste de todo esto es cuando nos vamos a las gradas. Cuando nos vamos a las gradas, que ya los fanáticos comienzan a pelear, a agredirse. Pero la pregunta del millón que queda aquí, ¿qué pasó con la seguridad? Yo vi imágenes incluso del juego de este partido
Y yo me quedé con la gran pregunta, la seguridad, ¿qué pasa? Por eso hay muchas personas dicen, es que en el deporte nacional, tanto el fútbol, el béisbol, etcétera, etcétera, no va mucha gente, no apoya. Sí la gente va, sí la gente apoya. Sin embargo, no se ve la seguridad como tiene que ser. Ya ha pasado en todos los deportes, tanto en el fútbol como en todos los deportes ha pasado eso. No hay tanta seguridad, la seguridad siempre por lo general aumenta cuando son las semifinales y finales de partidos, que aumenta más, claro, por el índice de personas que llega, etcétera, etcétera. Es lógico, pero siempre tiene que haber un gran contingente de seguridad para este tipo de actividades deportivas. Lo que sucedió, si no me equivoco, ese fue el día viernes, si no me equivoco, si no me falla la memoria, esto lamentable, ¿no? De que también una persona fue agredida con un bate y que eso está tomado también y le han sacado los videos que están incluso en redes sociales dando vueltas de este caso que en verdad que es lamentable, ¿no? Es lamentable ver esto. Una persona casualmente ayer me comentaba, bueno, Yanio, pero es que esto ya es un intento de homicidio. No sé cómo lo vean las leyes, cómo lo vean la perspectiva uno, pero tristemente, o sea, ya golpear con algo contundente, como es un bate, ya eso es un peligro muy grande. Digo, gracias a Dios la persona no fue a mayores lo que pasó, pero claro que un golpe fuerte con un bate, una persona puede incluso perder la vida. Y es lamentable, ¿no? Este tipo de casos que estamos viendo. Aquí simplemente es decirle a los organizadores de este tipo de eventos, más que todo es la seguridad y ver por otra parte quizás, no me consta, pero de repente el control de la venta de bebidas alcohólicas también. También ver ese punto de vista, también que eso ayuda a que pase también estas cosas, ¿no? Entonces son cosas que uno tiene que ir viendo, analizando y que no vuelva a suceder estas imágenes que están pasando, sobre todo en las redes sociales. Muy, muy triste ver este tipo de cosas, ¿no? De violencia, sobre todo en nuestro deporte. Cuando el deporte es para unirnos, ves para tener este tipo de violencias en las gradas sobre todo, ¿no? Entonces, peleas entre fanáticos, esto no debe llegar a este punto, ¿no? Entonces aquí sí le pedimos entonces más que todo, ¿no? Es seguridad. Seguridad sobre todo, ¿no? Yo soy de las personas que a mí me gusta ir a un estadio a ver un partido, principalmente un partido de fútbol que me agrada, pero yo siempre cuando entro observo eso, qué tanta seguridad hay, qué sí, qué no. Por lo menos un juego que juega la selección de Panamá siempre vamos a encontrar bastante seguridad y eso está muy bien y aplaudo eso. El punto está cuando son las ligas. Las ligas, ahí no se ve tanta seguridad como de repente un partido de nivel internacional, de talla a nivel internacional, como sabemos, obviamente viene más gente, obviamente tiene que haber más seguridad. Pero, ¿qué pasa cuando en caso que no hay tanta afluencia de fanáticos? Entonces, obviamente vamos a bajar, pero entonces descuidamos también este tipo, ¿verdad? En el caso de la seguridad. Así que es bueno tener entonces ojo y cuidado con eso. Es solamente un llamado de atención en el caso de los responsables en las ligas. Estoy hablando tanto el campeonato juvenil como el mayor de béisbol, como también el caso del LPF y como muchos de repente en otras ligas que puedan que se realicen aquí en Panamá. Entonces poder brindar eso a la persona que paga un boleto para ver un espectáculo deportivo y que de repente te topes con esto, ¿no? Con una pelea y que termine en estas cosas. Ahorita mismo veo y leo también de que, bueno, ya están yendo a la fiscalía, que están esto y lo otro. Bueno, ya pasa a otros escenarios esto ya, pero que no vuelva a repetirse estas imágenes. Lamentable, de verdad. De hecho, por aquí tengo, sí, aquí por ejemplo,
Dice, la Fiscalía de Homicidios inició una investigación por el presunto delito de tentativa de homicidio tras la riña ocurrida en el estadio Roberto Flaco Bala Hernández, en la que un jugador resultó herido tras ser golpeado en la cabeza con un bate, ¿no? El hecho fue el día sábado, yo había dicho viernes, le corrijo, el día sábado, ¿verdad? Durante este partido de béisbol entre Los Santos y Veraguas, ¿no? Entonces, ya esto pasa a otras instancias. Lamentable cómo tenemos que llegar a este punto que no debería de suceder. Así que bueno, hay que verle el punto de vista. Seguimos con más en Al Día. Bueno, yo solamente lo voy a dejar ahí. De hecho, los comentarios no lo voy a dar tanto. Ya estamos en Semana Santa, una semana ya tenemos una cuaresma para poder reflexionar esta semana. Mucho más podemos seguir reflexionando de muchas cosas. Pero es un momento también de ver las cosas, cómo caminan también nuestra vida, nuestra sociedad, nuestro país. Muchas cosas que tenemos que ir reflexionando. Bueno, vamos entonces de una vez con el santo del día de hoy, que es San Juan Clímaco. Escuchemos. Hoy 30 de marzo conmemoramos a San Juan Clímaco Abad. Nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nacianceno y de San Basilio. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de 4 años de preparación fue admitido como religioso. Él mismo narraba después que en sus primeros años hubo 2 factores que le ayudaron mucho a progresar en el camino de la perfección. El primero, no dedicar tiempo a conversaciones inútiles, y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó a reconocer los obstáculos y peligros que se oponían a su santidad. De su director aprendió a no discutir jamás con nadie y a no llevarle jamás la contraria a ninguno, si lo que el otro decía no iba contra la ley de Dios o la moral cristiana. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y a algunos trabajos manuales, y llegó a ser uno de los más grandes sabios sobre la Biblia de Oriente, pero ocultaba su sabiduría y en todo parecía como un sencillo monje más, igual que a todos los otros. En lo que sí aparecía distinto era en su desprendimiento total de todo afecto por el comer y el beber. Sus ayunos eran continuos y los demás decían que parecía como si el comer y el beber más bien le produjera disgusto que alegría. Era su penitencia ayunar siempre. Su oración más frecuente era el pedir perdón a Dios por los propios pecados y por los pecados de la demás gente. El principal don que Dios le concedió fue el de ser un gran director espiritual. Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban diciéndole que perdía demasiado tiempo dando consejos a los demás. El superior del convento le pidió que pusiera por escrito los remedios que él daba a la gente para obtener la santidad, y fue entonces cuando escribió el famoso libro del cual le vino su apellido, Clímaco o escalera para subir al cielo. Se compone de 30 capítulos que enseñan los 30 grados para ir subiendo en santidad hasta llegar a la perfección. El primer peldaño o la primera escalera es cumplir aquello que dijo Jesús: quien desea ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. El primer escalón es llevarse la contraria a sí mismo, mortificarse en algo cada día. El segundo es tratar de recobrar la blancura del alma, pidiendo muchas veces perdón a Dios por pecados cometidos. El tercero es el plan o propósito de enmendarse y cambiar de vida. Los últimos 3, los peldaños superiores, son practicar la fe, la esperanza y la caridad. Todo el libro está ilustrado con muchas frases hermosas y con agradables ejemplos que lo hacen muy agradable. A nuestro santo de este día le concedió Dios otro gran regalo, y fue el de lograr llevar la paz a muchas almas angustiadas y llenas de preocupaciones. Era tal la fama que tenían las oraciones de San Juan Clímaco que el mismo Papa San Gregorio le escribió pidiéndole que lo encomendara en sus oraciones, y le envió colchones y camas para que pudiera hospedar a los peregrinos que iban a pedirle dirección espiritual. Cuando ya tenía más de 70 años, los monjes lo eligieron abad o superior del monasterio del monte Sinaí, y ejerció su cargo con satisfacción y provecho espiritual de todos. Cuando sintió que la muerte se acercaba, renunció al cargo de superior y se dedicó por completo a preparar su viaje a la eternidad. Al cumplir los 80 años, murió santamente en su monasterio del monte Sinaí. Jorge, su discípulo predilecto, le pidió llorando: «Padre, lléveme en su compañía al cielo». Él oró y le dijo: «Tu petición ha sido aceptada», y poco después murió Jorge también.
En este día la Iglesia también hace memoria de San Pedro Regalado, presbítero, San Zósimo de Siracusa, San Leonardo Murialdo, fundador, San Julio Álvarez Mendoza. Así es, San Juan Clímaco, un hombre que nació en Palestina y que su penitencia era ayunar siempre. Su oración frecuente era pedir perdón a Dios por los propios pecados y por los pecados de los demás. Las piedras retumbaban con sus gritos. Muere en el año 649. También algo para agregar de él es que llegó a ser uno de los más grandes sabios sobre la Biblia en Oriente. Así que bueno, esto es un poco más de la vida de San Juan Clímaco, el santo del día de hoy. Bueno, seguimos con más y muchos sabemos que bueno, el Papa León, antes de celebrar el Domingo de Ramos, estuvo el día sábado en Mónaco. Estuvo más o menos aproximadamente unas 9 horas que estuvo de visita en este principado, el Principado de Mónaco. Y bueno, tenemos aquí el resumen de ese viaje del Papa León. Veamos. El mundo ha vivido una histórica jornada. El Papa León XIV realizó una visita sin precedentes al Principado de Mónaco, convirtiéndose en el primer sucesor de Pedro en visitar oficialmente el país en tiempos modernos. Durante la ceremonia de bienvenida ante los príncipes de Mónaco, el Papa destacó la profunda relación histórica del Principado con la Iglesia de Roma y la fe católica. En un mundo marcado por el cierre y las amenazas a la paz, definió a Mónaco como un lugar con vocación de encuentro y amistad social. León XIV describió al Principado como un microcosmos plural, con ciudadanos de diversas procedencias y gran influencia económica y financiera, y advirtió: esa prosperidad también implica una responsabilidad moral. Basado en la parábola de los talentos, el pontífice insistió en que los bienes y oportunidades no deben guardarse, sino compartirse para el bien común, denunciando las injusticias que separan a ricos y pobres. Cada talento, cada oportunidad, cada bien depositado en nuestras manos tiene un destino universal, una exigencia intrínseca de no ser retenido, sino redistribuido, para que la vida de todos sea mejor. Y en la catedral ante la comunidad católica, León XIV recordó que Jesucristo es el abogado justo ante el Padre, quien cargó con el pecado del mundo para salvar a la humanidad. Subrayó el don de la comunión. Cristo reconcilia a la humanidad con Dios y entre sí, ofreciendo misericordia que sana y restaura. En un país pequeño y cosmopolita, pidió que la Iglesia sea un espacio donde todos se sientan acogidos sin divisiones de clase. El Papa también llamó a la Iglesia a ser defensora de la dignidad humana, promoviendo un desarrollo integral iluminado por Cristo. Reafirmó la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y alertó contra el secularismo y el culto a la riqueza. En la iglesia de Santa Devota, el pontífice se reunió con jóvenes y catecúmenos, recordándoles que el bien es más fuerte que el mal, como lo demuestran el martirio de la patrona de Mónaco. También destacó el ejemplo de San Carlo Acutis, símbolo de la evangelización digital. Reconoció los desafíos de la vida moderna, prisa, superficialidad, distracciones, y dejó un mensaje claro. El vacío interior no se llena con redes sociales ni reconocimiento, sino con el amor verdadero y la gracia de Dios. Queridos jóvenes, no tengan miedo de entregarlo todo, su tiempo, sus energías, a Dios y a los hermanos, de entregarse por completo al Señor y a los demás. Solo así encontrarán un gozo siempre nuevo y un sentido cada vez más profundo en la vida. El mundo necesita de su testimonio para superar las derivas de nuestro tiempo y afrontar sus desafíos, y sobre todo para redescubrir el buen sabor del amor a Dios y al prójimo. Y surtout pour redécouvrir la douce saveur del amor de Dios et du prochain. Al final de la jornada, durante la misa, el Papa León XIV profundizó en el sentido de la salvación cristiana, recordando que Dios libera al ser humano de los llamados ídolos inmundos, todo aquello que esclaviza y corrompe el corazón, como el poder, la riqueza y la vanidad.
advirtió que estos ídolos deshumanizan y ciegan al hombre, pero que la misericordia de Dios rescata al ser humano y lo conduce hacia la fe verdadera. Subrayó que la historia de Jesús es un ejemplo de humildad y amor, mostrando que la liberación y la santificación no son solo leyes, sino un don capaz de transformar la vida y las relaciones humanas, incluso en medio de injusticias y guerras. Y bueno, este ha sido ese resumen, ¿no?, de este viaje apostólico del Papa León. Este sería ya el segundo dentro de su pontificado. Y seguimos con más del Papa León. Y bueno, como todos sabemos, celebró, ¿verdad?, todo lo que fue el Domingo de Ramos en el Vaticano. Escuchemos. Las ramas verdes de olivo ayer se alzaron entre los más de 40.000 fieles que acudieron a la Plaza de San Pedro para vivir una de las celebraciones más significativas de la Semana Santa, la Misa del Domingo de Ramos, mientras el rojo intenso de las vestiduras litúrgicas destacaba bajo el sol. El Papa León XIV pronunció una homilía marcada por un fuerte mensaje de paz, presentando a Jesús como el Rey de la Paz, que rechaza toda forma de guerra y división entre los pueblos. Fratelli, sorelle. Hermanos y hermanas, este es nuestro Dios, Jesús, Rey de la Paz, un Dios que rechaza la guerra, al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento, que no escucha la oración de quienes hacen la guerra. León XIV conectó el sufrimiento de Cristo con las heridas del mundo actual y recordó que Cristo sigue clamando desde la cruz misericordia. Destaca su exhortación a deponer las armas. Cristo, Rey de la Paz, sigue clamando desde su cruz. Dios es amor. Tengan piedad. Depongan las armas, recuerden que son hermanos. Antes de la oración mariana del Ángelus, el Papa recordó a quienes no pueden celebrar los ritos de esta Semana Santa, tal y como está ocurriendo en Tierra Santa debido al clima de violencia y a las restricciones impuestas, precisamente a causa de la guerra. La prueba que ellos atraviesan interpela la conciencia de todos. Elevemos nuestra súplica al Príncipe de la Paz, para que sostenga a los pueblos heridos por la guerra y abra caminos concretos de reconciliación y paz. Y entre los tantos crucificados de hoy no faltan los migrantes, personas impulsadas por el sueño de una nueva vida que han naufragado en el mar. León XIV hizo referencia a la reciente tragedia ocurrida frente a las costas de la isla de Creta en Grecia, que cobró la vida a 22 personas. Y recemos por todos los migrantes fallecidos en el mar, en particular por aquellos que han perdido la vida en los últimos días frente a las costas de la isla de Creta. Bueno, así vemos entonces y escuchamos cómo fue entonces toda la celebración que se realizó en la Plaza de San Pedro en este Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Bueno, seguimos con más noticias en Al Día, siendo la 1:24 p.m. Análisis de la cadena perpetua aprobada en El Salvador. Escuchemos. Coméntenos, señora Maya, ¿qué piensa sobre la cadena perpetua en El Salvador como una estrategia contra el crimen? Bueno, uno puede hacer varias lecturas de esta medida que se ha adelantado. Primero, pienso que hay que decir que está siendo usual en la Asamblea Legislativa, pues en el Congreso salvadoreño, que muchas decisiones se están tomando bajo la modalidad de dispensa de trámite, lo que significa que básicamente no se está discutiendo con suficiente amplitud este tipo de reformas. Entiendo que en los próximos días sí se va a abrir un poco más el debate, pero hay mucho, creo yo, uso de la figura de dispensa de trámite en la actualidad, lo que hace pensar que
que, repito, no hay un debate suficientemente profundo y detenido en estas materias. La primera lectura que hace un cierto grupo dentro del país, algunos actores dentro del país, diría o sostendría que esta medida básicamente es una confirmación de la apuesta que hace el gobierno de El Salvador por las políticas de mano dura o de aplicación de la ley. Una segunda lectura haría pensar que esta medida lo que está buscando es distraer un poco la atención sobre lo que ha sucedido recientemente, que es la publicación de varios informes, entre 6 y 7 informes que se han publicado sobre El Salvador en escenarios internacionales que denotan que hay un debilitamiento de la institucionalidad democrática en el país y en general un deterioro de la democracia en El Salvador. Y por tanto, esta medida de impulsar la cadena perpetua sería una estrategia para distraer la atención sobre estos informes que ponen la lupa sobre la situación de institucionalidad democrática y respeto a los derechos humanos en el país. Y en tercer lugar, algunos dirían que en realidad es una medida esencialmente innecesaria porque en la práctica, según el Código Penal salvadoreño, ya existen penas tan largas que harían pensar que, repito, en la práctica ya hay cadenas perpetuas, ya hay gente que se pasa toda la vida en prisión y que por tanto esto no es más que una, digamos, conciliación de los marcos legales, de modo tal que la Constitución ahora sí reconozca lo que en la práctica ya sucede, que es que mucha gente se pasa toda la vida guardando prisión. Bueno, eso es lo que sucede, ¿verdad?, actualmente en El Salvador con el gobierno de Nayib Bukele. Bien, seguimos entonces con más. Antes de continuar, yo estaba por aquí viendo el caso de cifras de tránsito. Yo voy a hacer una tarea y el día lunes se las voy a compartir a partir de hoy, lunes santo, hasta el día sábado santo. Yo voy a estar apuntando, después voy a poner la cantidad total de no solo de las de las infracciones que se han colocado, pero también una que otras causas. Y lo menciono porque hay mucho accidente de tránsito en Panamá, demasiado. Todos los días hay casos y accidentes. ¿Y qué les puedo yo decir de la gente que hace barbaridades en las calles, ¿no? Y algunos de nuestros amigos que conducen y que están escuchando Radio Hogar, me imagino que también lo han visto y han observado, ¿no?, las barbaridades que uno observa en la calle. Hoy lunes santo amanece que se han colocado, pero bueno, me imagino que esto tiene que haber sido de repente por lo del fin de semana, así que yo voy a de repente mañana ver lo que llega entonces del día de hoy. Pero lo que ha sucedido, por lo menos el día de ayer, se colocaron 2.841 infracciones, de las cuales sobresalen 450 por exceso de velocidad. Es el punto. Exceso de velocidad, 450. 116 por luces no adecuadas y 62 por embriaguez comprobada. Aparte de 50 por licencia vencida y 23 por hablar por celular mientras se está conduciendo. 23, o sea, todavía seguimos con la práctica de hablar por celular y seguir manejando, ¿no? 26 por aliento alcohólico. Y se remolcaron 231 por diversas causas. Entonces, esto es lo que ha pasado. De repente puede ser un resumen o puede ser lo que pasó ayer. Pero yo voy a ir a comenzar a tomar cuenta mañana cuando venga entonces estas cifras, que me imagino que serán las del día de hoy, y las voy a contabilizar hasta el día miércoles, y ya después, el jueves que inicia en sí el operativo que van a hacer, ¿verdad?, del éxodo de muchos van a ir hacia el interior de la República sobre esto, porque llama mucho la atención que hay mucha infracción, mucho accidente y no veo que están actuando. Nada más lo dejo ahí, voy a hacer esa tareita. El día lunes yo le estoy dando el total antes del miércoles
y después de ese fin de semana entonces, ¿no? que inicia, ¿no? el día Jueves Santo hasta cuando me llegue entonces la última del domingo domingo de Resurrección, que vamos a ver entonces el lunes de Pascua cómo amanece esto. Voy a hacer esa tareita para todos ustedes. Seguimos con más, 1 de la tarde con 30 minutos y solo las mujeres podrán competir en categoría femenina de los Juegos Olímpicos. Muy bien, observemos. Solo las mujeres podrán competir en la categoría femenina de los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional ha anunciado este jueves una nueva política de elegibilidad que reserva la categoría femenina exclusivamente a biológicas. La medida, que entrará en vigor en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, excluye de la competición femenina a los varones biológicos que se identifiquen como mujeres y, según precisa la organización, no tendrá carácter retroactivo. Christy Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional y 2 veces campeona olímpica de natación, ha reconocido que se trata de un tema muy delicado y ha subrayado que, como exdeportista, cree firmemente en el derecho de todos los atletas olímpicos a participar en una competición justa. Coventry ha insistido en que la política se basa en la ciencia y ha sido elaborada por expertos médicos teniendo en cuenta, ante todo, los intereses de los atletas. La presidenta del Comité Olímpico Internacional ha sido tajante al exponer la base científica de la decisión. Las pruebas científicas son muy claras. Los cromosomas masculinos proporcionan ventajas de rendimiento en deportes que dependen de la fuerza, la potencia o la resistencia. Coventry ha añadido que en los Juegos Olímpicos incluso las diferencias más mínimas pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota, por lo que está absolutamente claro que no sería justo que los hombres biológicos compitieran en la categoría femenina y que en algunos deportes simplemente no sería seguro. Así mismo eso. Si digo observemos porque recuerden que en París 2024, que fue la última sede donde se realizaron los Juegos Olímpicos, hubo un caso casualmente de esto, en el boxeo femenino. Una persona que después tengo entendido que se le quitó incluso la medalla y todo porque se dieron cuenta que era un hombre. Y es que todo tiene lógica. Porque el hombre tiene más fortaleza que la mujer, simplemente en ese aspecto. Y si hablamos por ejemplo, deportes como la lucha grecorromana, el boxeo, por solamente poner estos 2 deportes de ejemplo. No podemos nunca poner a un hombre a pelear con una mujer, jamás. O sea, por la contextura, la fortaleza, los músculos, etcétera, un montón de cosas que podemos poner ahí. Entonces, estoy de acuerdo con lo que está diciendo el Comité Olímpico. Las mujeres juegan y los hombres con sus categorías, simplemente. Pero no puede ser que porque un hombre se sienta mujer, vaya y compite contra mujeres y gana, claro, porque tiene mayor fortaleza, es lógico. Entonces, muy bien, enhorabuena con lo que han hecho ahorita mismo. Entonces, todo esto en preparación a los próximos Juegos Olímpicos que se van a realizar en Los Ángeles en el 2028. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa musical aquí en Al Día y estamos de vuelta con más noticias para tenerlos ahí, ¿no? Como bien lo dice el programa, Al Día. Regresamos. Dios, qué nombre tan lindo. Dios, qué alegría da decirlo. Oh Dios, te alabo y te bendigo. Dios, gracias por estar aquí conmigo. Dios, qué nombre tan digno.
Estamos de vuelta nuevamente en su programa Al Día, 1:39 p.m. Seguimos con más noticias para cada uno de ustedes. Y bueno, lamentablemente muere por eutanasia la joven Noelia Castillo. Escuchemos. Muere por eutanasia la joven Noelia Castillo. Noelia Castillo, joven española de 25 años, murió por eutanasia este jueves 26 de marzo en medio de una cadena de oración y de diversas solicitudes para que no se realizara el procedimiento que acabó con su vida. Abogados Cristianos, institución que asesoró al padre de Noelia en la batalla legal que mantuvo para evitar la eutanasia, informó en X que ya se le ha ejecutado la eutanasia a Noelia. Pedimos oraciones por su alma y su familia. Descanse en paz. Abogados Cristianos informó en comunicación con ACI Prensa que los padres, que por decisión de Noelia no pudieron estar presentes en la eutanasia, confirmaron que ya se había realizado el procedimiento en el Hospital San Camilo en Barcelona. El portavoz de Abogados Cristianos, José María Fernández, declaró ante los periodistas este jueves que la joven debió recibir tratamiento para sus dolencias mentales. Sin embargo, no tuvo acceso a nada de eso y ha tenido acceso a la eutanasia. Lo sentimos mucho, profundamente, y esperamos que este caso al menos sirva para que no se vuelva a producir en el futuro y que no haya más Noelias. Lamentable, como bien yo lo había dicho el día viernes, y lo había comentado, de que en el caso de ella, el Estado tenía que estar ahí, ¿verdad? Por todo lo que había sucedido. Ella les había contado también lo que le sucedió a ella el día viernes. Y prácticamente a ella no se le dio ni una ayuda psicológica, psiquiátrica, nada. O sea, la dejaron simplemente a la deriva. Y sucedió esto, ¿no? ¿Verdad? Un trauma muy grande que ella tuvo. Trató de suicidarse, no pudo, quedó parapléjica. Y todo lo vaivén que ha venido hasta ahora, ¿no? Y yo sí había dicho algo donde el dicho de donde la barba de tu vecino arde, pon la tuya remojo, porque aquí en Panamá como Estado también hay que, y el caso, por ejemplo, que hemos visto, el caso de CENIAF, de muchas cosas que ha sucedido ahí, que hay también mucho silencio por una parte y por otra, ¿verdad? Hay silencios. Entonces, que eso no vaya después a explotar y que pase un caso como este que está sucediendo. Entonces, ojo y cuidado con eso. Y lamentable, no como el Estado, como el gobierno, en el caso de España, como una parte de la sociedad ya ha perdido también la humanidad. Ha perdido la humanidad, que no le interesa nada con nadie, siempre y cuando no se meta conmigo, que el problema no sea conmigo, lo demás me da igual, ¿no? Entonces, que es la pregunta que yo me hago, es qué hemos aprendido. El día viernes hice esa pregunta con lo del COVID, con la pandemia. Nosotros qué aprendimos como humanidad, por lo menos una parte, ¿no?, de la población mundial, qué ha aprendido como humanidad. Lamentable este caso, verlo desde este punto de vista, y digo que hemos aprendido como humanidad, porque digo, aquí no lo tenemos, pero un caso que no tiene nada que ver con esto tampoco. Y eso sucedió en Estados Unidos, ¿no? Que una persona había contratado a unos trabajadores inmigrantes y tenía que pagarle $10,000, y para no pagarle los $10,000 por el arreglo de su casa, llamó a ICE para que se llevaran a los señores presos porque eran inmigrantes indocumentados, supuestamente. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿cómo hemos llegado nosotros como humanidad? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado que simplemente nos da igual la vida de las personas? Son cosas que casualmente para esta Semana Santa tenemos que ir reflexionando y viendo cómo también nos comportamos como sociedad, cómo nos comportamos como país, cómo nos comportamos como personas. Bien, continuamos con más noticias en Al Día. Y el G7 acuerda proteger el estrecho de Hormuz, pero solo cuando termine la guerra en Irán. Las naciones que conforman el G7 siguen resistiéndose a la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar tropas para garantizar el tránsito por el estrecho de Hormuz, por temor a que las arrastre a una guerra. El grupo de los 7 dejó claro a Washington que sus países solo ayudarán a garantizar la seguridad en el estrecho una vez que concluyan las hostilidades en Irán.
Una vez que se haya restablecido, una vez que se hayan alcanzado los objetivos militares de Estados Unidos, o una vez que haya pasado el punto álgido de las hostilidades, habrá necesariamente un sistema de escoltas que proporcionará la seguridad necesaria para que el tránsito marítimo pueda reanudarse. En Irán, el ministro de Asuntos Exteriores francés Jean-Noël Barrot aseguró que los países del G7 también condenan la decisión de Teherán de cerrar el estrecho, algo que está afectando a países que no forman parte del conflicto. Por su parte, Trump ha arremetido repetidamente contra los países europeos y de la OTAN por negarse a establecer una misión a lo largo del estrecho y sugiere que su participación no debería depender de las negociaciones ni de un alto al fuego. Y bueno, hablando de este problema, Irán acusa a Estados Unidos de preparar un ataque en la tregua para negociar. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó el domingo a Estados Unidos de esconderse tras los esfuerzos diplomáticos mientras planean en secreto un ataque terrestre en Irán. En un mensaje difundido por la televisión estatal iraní, Ghalibaf añadió desafiante que Teherán está esperando la llegada de los soldados estadounidenses para, según sus propias palabras, incendiarlos y castigar a sus aliados regionales de una vez por todas. Estas palabras se producen en medio de afirmaciones de los medios de comunicación estadounidenses que dicen que la administración Trump está planeando una ofensiva terrestre de varias semanas. Y mientras Pakistán acogía altos diplomáticos de potencias regionales como Egipto, Arabia Saudí y Turquía para debatir formas de poner fin a la guerra, Pakistán, que se ha perfilado como posible mediador, ha entregado a Irán una lista de exigencias de Washington que Teherán rechazó y a la que respondió con una lista propia. Mientras persisten los ataques contra Irán y los ataques de represalia de Teherán siguen dirigiéndose contra toda la región. Los residentes de la capital iraní informaron de intensos bombardeos en la madrugada del domingo, mientras las sirenas sonaban en todo Israel advirtiendo de ataques inminentes. Y siguiendo con este tema, el presidente Donald Trump dice que el acuerdo podría alcanzarse pronto, entre comillas, mientras los ataques golpean a Teherán. Los ataques continuaron cayendo sobre Irán durante la noche del domingo, incluso mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repetía sus afirmaciones de que pronto se podría alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra. El Ministerio de Energía de Irán informó de cortes de electricidad tras los ataques contra instalaciones del sector eléctrico. Kuwait informó de que un trabajador había fallecido tras un ataque contra una central eléctrica y una planta desalinizadora, y Arabia Saudí afirmó que sus fuerzas habían detectado e interceptado 5 misiles balísticos. Probablemente creo que lleguemos a un acuerdo con ellos. Estoy seguro, pero es posible que no lo hagamos. Pero ya hemos tenido un cambio de régimen, porque el régimen anterior fue diezmado, destruido. Todos están muertos. El siguiente régimen está prácticamente muerto. Y el tercer régimen estamos lidiando con gente. Antes es un grupo. Así que yo considero que es un cambio. El presidente del Parlamento iraní acusó a Washington de utilizar la diplomacia como cortina de humo al advertir sobre una posible invasión terrestre. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció el domingo planes para ampliar la invasión terrestre de su país en el sur del Líbano. En toda la región, el número de víctimas mortales sigue aumentando a medida que la guerra se adentra en su segundo mes. A pesar de sus gestos diplomáticos, Estados Unidos también ha estado enviando más recursos militares a la región. Según el Washington Post, el Pentágono llevaba semanas preparando planes para operaciones terrestres que podrían incluir incursiones en zonas cercanas al estrecho de Hormuz, aunque Trump aún no ha aprobado ningún despliegue. Bueno, esperemos que esta guerra finalice pronto, porque definitivamente que a nadie en el mundo le conviene esto, para nada. Seguimos con más. Austria acuerda prohibir las redes sociales a menores de 14 años. Austria anuncia sus planes para prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 14 años, sumándose a otros Estados miembros de la UE en considerar una prohibición nacional de las redes sociales para los niños.
Was wir unseren Kindern im Lo que persönlichen no Umgang, toleraríamos en ganz persönlich persona, gesprochen, nicht zumuten würden, sollen wir auch in der digitalen tampoco Welt deberíamos nicht aceptarlo en el akzeptieren. mundo Wir können digital. weder die jungen Menschen No noch ihre podemos Eltern dejar damit que alleine ni los lassen. jóvenes El ni gobierno sus padres austriaco den planea esto. acompañar la prohibición con iniciativas para enseñar en las escuelas cómo utilizar los medios de comunicación y la inteligencia artificial. Konzerne, die ausschließlich Las empresas diese solo persiguen el Profitinteressen lucro y bedienen juegan und mit con dem el Wohlbefinden bienestar und damit y por mit der tanto Zukunft, con el mit futuro der y la salud de Gesundheit nuestros unserer Kinder hijos. spielen. Klick um Klick, Like Con um cada Like. clic y Dafür con müssen cada wir me unsere- gusta, por dafür eso müssen debemos wir unsere proteger a Kinder nuestros hijos. El anuncio se produce después de que Meta y YouTube recibieran esta semana multas de 5 millones de euros por daños y perjuicios tras decidir un jurado que las empresas de redes sociales han diseñado sus plataformas para crear adicción en los usuarios más jóvenes. Bueno, Mark Zuckerberg definitivamente que tiene un gran lío con esto, porque no solamente fue en Estados Unidos, ahora estamos hablando de Austria y posiblemente también de la Unión Europea. En este caso, definitivamente que amanecerá y veremos cómo seguirá esto. Por acá seguimos con más, 1:50 p.m, evacuadas 750 personas tras un incendio en una discoteca cerca de Estrasburgo. Cientos de personas fueron evacuadas el sábado por la noche de una discoteca de Kiel, al sureste de Alemania, tras declararse un incendio. Las aproximadamente 750 personas que se encontraban en el interior en ese momento pudieron escapar. 3 de ellas fueron atendidas por los servicios de emergencia. La policía informó de que el incendio comenzó alrededor de las 3:45 de la madrugada. La discoteca estaba situada en una zona industrial, en la frontera con Francia. Los bomberos han permanecido en el lugar hasta la tarde del domingo, extinguiendo los restos del incendio en el interior de la discoteca. Las autoridades municipales han indicado que los daños eran tan graves que han tenido que derribar la mayor parte del edificio. Este incendio se produce meses después de que un bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana se incendiara en la madrugada de Año Nuevo, causando la muerte de 41 personas. Lamentable, ¿no? De este caso, este incendio, ¿verdad? Que se ha realizado, que pasó en Estrasburgo. Bueno, días mundiales. Llegamos al momento de los días mundiales y un 30 de marzo, pero del año 1987, el cuadro de los girasoles de Vincent Van Gogh logra el récord de precios en una subasta al conseguir que se pagaran por él 22 millones de libras. Interesante. Bien, hoy tenemos también celebrando el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Escuchemos. El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, celebrado el 30 de marzo, fue establecido en 1988 por la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, una organización que lucha por los derechos laborales de quienes desempeñan este trabajo en todo el mundo. A todas las trabajadoras del hogar, su esfuerzo sostiene no solo casas, sino vidas. Su dedicación no pasa desapercibida. Ustedes son el corazón de muchos hogares, la fortaleza que equilibra y la calidez que transforma. Su trabajo es valioso, su entrega es admirable y su amor infinito. Hoy y siempre merecen respeto, reconocimiento y dignidad. Gracias por todo lo que hacen por cada hogar que cuidan y por el amor que nunca se acaba. Y es un trabajo también, es el trabajo del hogar. Es una labor que no es sencilla. Un trabajo muy honesto y pues salimos a trabajar por nuestros hijos. Realmente la importancia de ella es la confianza que se da. Teniendo una trabajadora en el hogar, existen hogares más íntegros. 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Y bueno, resaltar, ¿no? Esas trabajadoras que han echado para adelante con sus hijos, que sus hijos son todos unos profesionales y también que muchas de estas trabajadoras de este hogar son también parte de la familia donde trabajan. También hay que tomar en cuenta eso. Tenemos otro día mundial y es el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Dormir poco, trabajar más y rendir al máximo. Suena a éxito, pero ¿y si no lo es? Más o menos el 34% de la población piensan que trabajar horas extras o quedarte en tu oficina todo el día es visto como eres súper productivo, ¿no? Y llegas a las 6 de la mañana y te vas a las 11 de la noche porque estás trabajando en ese proyecto y no paras, ¿no? Dejas de comer, empiezas a hablar con tus compañeros, a lo mejor hay cosas que no tienen relación con tu día a día. O a lo mejor estás haciendo el proyecto y de repente estás muy vulnerable con tus sentimientos. Te enojas muy rápido, puedes estar muy irritable o puedes llorar por cualquier cosa.
En el ámbito laboral, Maureen es una colaboradora constante, responsable y con resultados. Hace 20 años recibió el diagnóstico de trastorno bipolar. Lo que antes parecía solo una etapa de alto rendimiento, ahora lo reconoce como el inicio de un episodio. Cuando yo veo que los síntomas afectan mi manera de trabajo, es ahí donde yo me doy cuenta que está a punto de botarse el chango, que es como cuando yo le digo cuando llego a un episodio maniático o un episodio de psicosis. Lo que muchas veces se interpreta como eficiencia puede ser síntoma de un trastorno bipolar. Esto dicen los especialistas. Se caracteriza por dos grandes cambios o dos grandes fases. Hay episodios en los que la persona tiene muchísima energía y está mucho más activa, deja de necesitar dormir o con dormir 2 o 3 horas aún así se siente muy bien y puede estar haciendo muchas actividades al mismo tiempo. Y otros estados o otros episodios que se caracterizan por depresión, en donde la persona tiene muy baja energía. No quiere decir que ser activo o productivo sea sinónimo del trastorno. Lo más importante es la fluctuación, es decir, que el estado de manía o hipomanía no dura muchísimo tiempo, dura a lo mejor una semana, pero después de eso la persona probablemente va a caer en una depresión muy fuerte, ¿sí? Y le va a costar trabajo ir al trabajo, le va a costar trabajo levantarse y más bien va a pasar a un grado de discapacidad. Este trastorno puede afectar gravemente las relaciones interpersonales y el desempeño laboral. Por eso es importante un diagnóstico oportuno. Cuando ya eres diagnosticado con algún trastorno, ya tienes un paso. En ti está de qué manera quieres seguir el siguiente paso. Si te quieres ir y negarlo y decir que no lo tienes y no hacerte responsable de ello, o decir, ¿sabes qué? Pues sí lo tengo y no sé ni cómo le voy a hacer, pero ya sé que tengo un psiquiatra que me va a llevar de la mano para tomar el medicamento adecuado, tengo que ir a terapia, tengo que cambiar hábitos. Reconocer las señales a tiempo puede cambiarlo todo. Si llevas semanas o meses incluso sintiéndote que no descansas, que tienes ganas de llorar, que estás muy irritable, que no te están saliendo las cosas, que no estás pudiendo dejar de ver el celular, muchas actitudes adictivas, pues entonces valdría la pena irse a revisar. Hoy, Maureen, desde la asociación que dirige, busca cambiar miradas, transformar el estigma en empatía y recordar que un trastorno no define quién eres. Así mismo es. Y bueno, recordarles a cada uno de ustedes que hoy a las 7 de la noche iniciamos en esta Semana Santa una serie de programas especiales de la palabra en tu casa. Eso va a ser a las 7 de la noche por el YouTube de Radio Claret Digital. Así que los invitamos a todos a que nos puedan sintonizar a partir de hoy hasta el día Sábado Santo. Vamos a tener en diferentes horarios, por lo menos desde este lunes, desde hoy, lunes santo, hasta el miércoles santo, vamos a estar a las 7 de la noche. Después ya el día miércoles diré los otros horarios de este especial de la palabra en tu casa por esta semana, ¿no? Para que todos estén ahí en sintonía del YouTube de Radio Claret Digital. De esta manera, siendo la 1 de la tarde con 57 minutos, finalizamos nuestro programa al día, agradeciendo a nuestros amigos de Radio Hogar en cabina y también aquí en cabina también de Radio Claret Digital a Samir. Que todos tengan un excelente día y Dios primero, nos vemos el día de mañana. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.